Tenemos la lectura bíblica del mensaje y esta se encuentra en el Salmo 103. Salmo 103, para darle lectura del versículo 19 al 22. Salmo 103, versículo 19 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Tenemos ahora el sermón a cargo de nuestro hermano copastor David Escobar Maya con el tema El Señor Reina. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, a ti sea toda la gloria y la honra. Tuyo, Señor, tuya es nuestra existencia, la totalidad de nuestra vida, Señor, cada día espera ser restaurada, regenerada, Señor, para gloria de tu nombre. Ayúdanos, pues, a permanecer fieles por la operación de tu Espíritu Santo en nosotros y que podamos cada día anhelar, Señor, la llegada de tu reino completamente. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu conduzca tus palabras a nuestros corazones y mentes. Uses también mi vida como un instrumento, Señor, en esta hora también para exponer tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, habló del reino de Dios. Lucas no nos explica en detalles lo que el Señor habló, pero en los evangelios Jesús nos habla acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Y esto, mis amados hermanos, no era nada nuevo en la mente de los judíos, ya que en ningún momento encontramos a Jesús explicando qué es el reino. Él nunca explica qué es el reino. Él solamente dice que el reino se había acercado. Era un tema común entre los judíos, hablar del reino de Dios. Todo el Antiguo Testamento relata sobre el reino de Dios o sobre su gobierno absoluto sobre toda la creación. Y esto lo encontramos en una porción mayor en los libros de los Salmos. Jesús y Juan el Bautista enseñaron a sus discípulos acerca del reino de los cielos, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo podemos leer en Mateo, capítulo 3, versículo 2. Ahí lo encontramos en labios de Juan el Bautista. Y en Mateo, capítulo 4, versículo 17, en labios de Jesús. El tema del reino de los cielos, hermanos, era parte de la enseñanza y de la predicación de Jesús. Según lo podemos leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 23, y este versículo dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Veamos pues lo que el reino de los cielos es según las escrituras, predicado y enseñado por Jesús nuestro Señor. Todo lo que Jesús enseñó acerca del reino de los cielos lo toma del Antiguo Testamento. Recordemos que en los tiempos de Jesús el Antiguo Testamento ya estaba completo, ya estaba formado y había una versión en griego llamado la Septuaginta, y pues esta Biblia usaban también en el tiempo de Jesús, del Antiguo Testamento. Por lo que les invito a que juntos meditemos en el tema El Señor reina, según el Salmo número 103, versículo 19 al 22. Lo primero que notamos del reino de Dios en este Salmo es que el Señor estableció en los cielos su trono, dice el versículo 19.
Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Notamos aquí que Jehová estableció, es decir, fundó, colocó, como cuando vamos a acampar o queremos ir a acampar y bueno, llevamos una casita de campaña y la instalamos en el lugar en donde vamos a vivir. Precisamente estableció significa eso, fundó, levantó una tienda o colocó algo, y en este caso el colocar o el fundar es el trono de Dios. ¿En dónde? En los cielos. Y por cielos aquí se entiende el aire, el cielo mismo, las estrellas, las nubes, es decir, el universo entero, incluyendo las galaxias y lo más recóndito del espacio exterior. Cuando conocemos aquellas investigaciones de hoyos negros, de universos aún no conocidos, hermanos, pues el trono de Dios se estableció aún sobre lo que el hombre todavía no conoce en el espacio exterior. El trono indica, hermanos, su dominio, su poderío, lo que él cubrió, lo que él llenó, es decir, que Dios llenó con su presencia, que absolutamente todo, sin dejar ningún espacio libre de su presencia. Pues el salmista mismo habla de que en ningún lugar, hermanos, nos podemos esconder. En ningún momento podemos estar sin la presencia de Dios. Cuando dice en el Salmo 139, versículos 7 al 12, hablando de la omnipresencia de Dios, de que Dios está en todo lugar. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Pues estás trono, ¿no? En todo. Y si en el Seol, hablando de la tumba, hablando de la muerte misma, y si allí hiciere mi estrado, en el lugar de los muertos, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, sea de día o sea de noche, Dios sigue mirándonos y nosotros seguimos presentes ante su presencia. Había un versículo más, el versículo 13, donde dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, es más, tú estuviste allí cuando yo fui fecundado en el vientre de mi madre, ni siquiera yo pude escapar de esa presencia tuya cuando apenas era yo un embrión. Y por embrión entendemos los primeros días de nacido. Dios ya nos estaba contemplando con su mirada. El hecho de que Dios haya establecido su trono en los cielos, mis amados hermanos, habla de su soberanía, que Él es el soberano Señor de los mundos. Hay el himno número 60, soberano Señor de los mundos. Es tu imperio, un imperio eternal. Es decir, que todo está bajo el poder de su palabra, hermanos. Como bien lo dijera el doctor, el pastor, teólogo R.C. Sproul, el reino de Dios es una monarquía absoluta. Dios no tiene ninguna constitución externa que lo limite. Es decir, ni el gobierno mismo puede limitar el gobierno de Dios, ni el Estado. No busca el consentimiento de los gobernados para ejercer su dominio sobre ellos. Es decir, Dios no te pregunta si quieres o no que te gobierne o que Él esté gobernando el universo, de ninguna manera. No está limitado por referendos ni por el voto de la mayoría. ¿Quién quiere que Dios reine? Dios no pregunta a nadie. Su palabra es la ley. Su gobierno es absolutamente soberano. Soberano. Que Él no le pide permiso a nadie para gobernar. ¿Entendemos entonces que Él está sentado sobre su trono, hermanos? Nunca nadie le quitará el trono, ya que no puedes quitarle algo a Dios
algo que le pertenece desde la eternidad, si nosotros solo somos criaturas. Además, no hay nadie capaz de hacerlo, pues Dios es Dios y no hay nadie como Él. Él es el único Dios. Pero alguien diría, ¿y Satanás? ¿Qué hay con él? Él quiere quitarle el trono a Dios. De ninguna manera, hermanos. Satanás no quiere quitarle el trono a Dios. Él usurpó temporalmente la autoridad, pero no la de Dios, sino ¿quién? De la del hombre. Satanás vino a usurpar la autoridad, el dominio que Dios le dio al hombre sobre la creación. De manera que él no cuenta, ¿ok? Porque él es una criatura también. Es decir, Dios no tiene otro igual que él para que le quite el trono. De ninguna manera. El profeta Isaías, después de la muerte del rey Usías, y algunos se darán cuenta de qué capítulo es, Isaías capítulo 6, versículo 1. Usías era un gran rey en sus primeros años de reinado sobre Judá y que al final murió siendo un leproso por su orgullo y su arrogancia, pues quiso ofrecer sacrificio en el templo de Dios, algo que le correspondía a los sacerdotes y no al rey, y después el castigo o la reprensión fue que él desde ese momento hasta el día de su muerte fue leproso. Pero en ese tiempo Isaías vio una visión. Vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Y las orillas de su manto, dice, llenaban el templo. El profeta pudo ver claramente que Dios lo llena, ¿qué? Todo. Que Él está sentado sobre toda su creación, sobre todo el universo. Y aunque faltara un rey como Usías, en el tiempo de Isaías, Dios jamás dejará de reinar, porque Él es el Rey eterno. Hermanos, si faltara un gobernante en nuestro estado o un presidente en nuestro país, ¿quién nos gobernaría? ¿Será que habría caos? No. Para los que hemos creído en Cristo, nuestro Rey permanece. Nuestro gobernador de gobernadores es eterno y nuestra vida se mantendría en paz. El trono de Dios es para siempre. Y en la Biblia, hermanos, podemos leer que el trono representa el poder y la autoridad de Dios sobre sus criaturas. Y un día no muy lejano estaremos cantando, hermanos, ante el gran trono de Dios, como lo dijera Juan en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Y a la letra dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, imagínese usted y yo estar frente al gran trono de Dios cuando Él venga y estemos cantando y alabando a Dios con toda la creación. La Biblia en ocasiones habla del reino mismo como del cielo mismo como el trono de Dios. Leímos en Salmo, dice que Dios estableció su trono en los cielos y en otras ocasiones va a decir que el cielo mismo es su trono, como dice Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Por lo que, hermanos, jurar por el cielo, no sé si alguien ha jurado por el cielo, te lo juro por el cielo, ¿no? Como bien lo expresa Mateo 23:22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Si en algún momento hemos hecho un juramento diciendo, te lo juro por el cielo, hemos hecho un juramento de que estamos diciendo la verdad o que cumpliremos lo que hemos dicho. Si no lo hemos cumplido, hermanos, estamos pecando.
Porque jurar por el cielo es jurar por el trono y por aquel que está sentado en ese trono. El tema del reino de Dios nos enseña que el trono de Dios es permanente, es eterno, es invencible. Pues el libro de Lamentaciones, cuyo autor es Jeremías, capítulo 5, versículo 19 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y en su gracia, hermanos, Dios decidió compartir ese reino, ¿saben con quién? Con nosotros los humanos. Y aunque fallamos desde el principio, juntamente con nuestros primeros padres, que es Adán y Eva, pues no permanecimos fieles al dominio que se nos dio en la tierra, no nos fue quitada dicha autoridad o dicho dominio, sino que nosotros la perdimos. Dios no nos la quitó, tomando una dirección contraria a la que Dios nos mostró en su palabra. Pero, hermanos, una noticia maravillosa. Pero en Cristo Jesús, esa autoridad fue recuperada. Y el trono que le fue dado al hombre desde la creación del mundo también fue recuperado por el sacrificio de Cristo. Por eso ahora el trono le pertenece ¿a quién? Al segundo Adán, a Cristo Jesús. Y Él ha decidido compartirlo nuevamente ¿con quiénes? Con nosotros, con todos aquellos que creen en su nombre, según lo leemos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, el cual dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesús está compartiendo su trono con nosotros. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al Señor. Cuando Jesús habla del reino de Dios, hermanos, no tenía una visión limitada, como si estuviera hablando solo del reino de Israel como una nación y de la restauración territorial. De ninguna manera. Jesús va más allá de la visión de la mente humana y dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y por potestad se entiende de que es la autoridad de su reino, es su trono dominando. Una autoridad no menor a la del Padre, sino que es igual a la del Padre, ya que Él es el Padre quien le da de su propia autoridad. Parte de nuestra confesión como cristianos, hermanos, es que Cristo Jesús ascendió al cielo y está ¿qué? Sentado ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Está sentado en su trono, como lo podemos leer en Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Está en su trono. Y ante el gran trono de Dios, hermanos, todos los humanos seremos juzgados, pues las Escrituras dicen en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, ¿saben cuál fue? El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Seremos juzgados ante el gran trono de Dios. Llegará el momento en que ese trono celestial, hermanos, descenderá del cielo. Y podremos ver la expresión máxima del reino de Dios. Su gobierno absoluto, hermanos. Su santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y estará con nosotros para siempre, según Apocalipsis 21, del 1 al 4.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No vamos a poder navegar en los mares, ¿no? Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dice, descender ¿de dónde? Descender del cielo. Hermanos, ese día será maravilloso. Descender del cielo de Dios, dispuesta, dice, como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios, hermanos, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, eso será maravilloso. Ya no sentir ningún dolor de cabeza, ningún dolor de estómago, ninguna enfermedad. Gracias al Señor por esa esperanza que tenemos. Hermanos, el Señor reina y al establecer su trono en los cielos, en segundo lugar, su reino domina sobre todos. Las enseñanzas de Jesús y su predicación, hermanos, eran la manera en que Él demostraba su gobierno como un rey, como el rey del universo, pero también como rey en el corazón de su pueblo, pues hablaba con autoridad y en ningún momento dudó de sus palabras. Esa misma palabra de autoridad y poder con la que enseñaba y predicaba fue la misma con la cual creó todas las cosas. Debemos estar convencidos y creer, hermanos, que todas las cosas llegaron a existir por el poder de su palabra. Pues dice Génesis 1:1, en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Hablar del reino de Dios es hablar de que su palabra domina y gobierna cada aspecto del universo. Cielos y tierra constituyen el universo entero. Y nos damos cuenta, cada vez que leemos sobre los cielos, ahí está la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siempre cielos y tierra los vamos a encontrar juntos. Cuando habla del poder creador de Dios, Él creó el universo entero. Nuestra lectura en el Salmo 103, en el versículo 20 al 22, hermanos, habla de su dominio entero, sobre ángeles. Pues dice, bendecid, en otras palabras, bendecid acá significa den gracias. Den gracias a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Podemos notar allí que su dominio, hermanos, es entero. Que los ángeles, los ejércitos celestiales, toda su creación y todo lo que hay en su reino, hermanos, Él lo domina todo. Ahora entendamos esto. Cristo Jesús, hermanos, quien se ha sentado en su trono, no solo tiene autoridad, sino que Él mismo es la palabra de autoridad del Padre. Es decir, Dios reina y gobierna por su palabra de autoridad, y esa palabra es Cristo mismo. Pues en la Escritura dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo fue hecho carne, es decir, la palabra divina de autoridad se hizo humano. Cristo Jesús es aquella palabra con la que todas las cosas fueron creadas, como bien lo dijera el salmista en el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Juan no se queda atrás y dice en Juan 1:3, todo
todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si Dios creó todo con el poder de su palabra, entonces debemos sujetarnos a esa palabra, hermanos. Pues al sujetarnos a la palabra, nos sujetamos al reino de Dios en nuestras vidas, el cual está entre nosotros. Nos sujetamos también a Cristo el Señor. El Señor reina y Él reina también. Y si Él reina también, nosotros reinaremos con Él. Según la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Es necesario que aprendamos a sufrir por el evangelio del reino de Dios. Si no estamos dispuestos a sufrir la contradicción de los que se pierden, entonces no somos dignos del reino de Dios. Como se ha dicho antes, la propia predicación de Jesús también está puesto sobre el anuncio del evangelio del reino. Declara que el reino ha venido con poder y que está en medio de su pueblo. Cuando Jesús subió al cielo, ordenó a sus discípulos que fuesen sus testigos en el mundo, según Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos testificar el reino de Jesús como el Rey de Reyes, hermanos. La posición presente de Jesús como Rey, como el Rey de toda la creación, hermanos, es invisible. Por eso el mundo no le cree. El mundo puede ignorar su soberanía o la puede negar, pero jamás la podrá evitar. Jamás podrá evitar que Dios reine. La tarea de la iglesia es dar testimonio visible de este reino invisible, muriendo cada día nuestra carnalidad y esforzándonos por vivir una vida según la voluntad de Dios, hermanos, no siendo sabios en nuestra propia opinión, sino temamos a Dios y apartémonos del mal, como lo dijera Proverbios capítulo 3, versículo 7. Jesús ha inaugurado el reino de Dios y ha ocupado su trono en el cielo, pero es como si fuera un rey en exilio, es decir, fuera, pues aún no ha llegado el tiempo de su regreso. Pero cuando Jesús regrese, hermanos, Él consumará plenamente su reinado para siempre. Y todas las naciones, sin excepción, todos los gobernantes, sin excepción, serán traídos ante el gran trono de Dios también. Todos los habitantes de la tierra. Y entonces, hermanos, se consumará completamente. Disfrutaremos esa consumación del reino de Dios. Y no habrá ningún lado, ningún lugar donde el pecado haga estragos nuevamente. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Oramos. Oh, nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Pues siendo aún pecadores, tú, Señor, nos enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre eterno, porque nos amas y has establecido tu reino perpetuamente, y llegará el día en que podremos disfrutar de él para siempre. Gracias, oh Señor, porque nos das la tarea de poder comunicar las verdades de tu reino y manifestarlo. Así, a los que no han creído y los que han de creer, creerán para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.